valió la pena cada golpe, valió la pena cada enseñanza, valió la pena todo el recorrido, valió la pena todo el camino, valió la pena cada palabra, valió la pena cada momento duro, valió la pena en que la cámara se iba a prender y tenías que ir al aire y segundos antes estabas llorando, pero no te fuiste de allí. Valió la pena tener ataques de pánico un montón de veces narrando y nunca te paraste y lo hiciste. Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Go. Y yo ni en mi sueño más raro me hubiese imaginado que iba a tener enfrente a nada más y nada menos que a Pascual Artiles. Para Gracias. quienes crecimos en Venezuela viendo el béisbol y la liga de baloncesto profesional, quien no recuerda a Pascual Artiles es una persona que sencillamente no es fanático del deporte. Pascual, encantado de tenerte aquí. Para quienes no conocen a Pascual Artiles, Pascual es un reconocido narrador deportivo venezolano con aproximadamente 30 años de experiencia. Pascual ha trabajado en distintos medios de comunicación en Venezuela, incluyendo Meridiano TV, DirecTV Sports, Unión Radio. Ha trabajado con el circuito de los Leones del Caracas, que ya por ahí nos enemistamos, Pascual, pero no importa. Además de su carrera en el béisbol y en el baloncesto, como yo comentaba, Pascual también ha tenido una destacada etapa en el hipismo, y eso me sorprendió y de eso quiero que hablemos un poquito. Y está en los Estados Unidos desde 2019, o sea, tienes aproximadamente 6 años, casi 6 años por estos lados. Ha dedicado su tiempo y pasión desde su llegada a la narración de carreras de caballos en el hipódromo Gulfstream Park en Aventura, Florida. Pascual Artiles, bienvenido a Let's Go. Gracias. No, está bien, que la presentación quedó bien. Gracias por las palabras. Y bueno, estoy contento de estar aquí. Le agradezco a Leonte y a Richard por la recomendación y sé que la vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar de la vida. Yo sé que la vamos a pasar bien, Pascual, y quienes nos ven van a disfrutar del episodio. Vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de Pascual Artiles, la persona, vamos a hablar un poco de deportes y hacerte algunas de esas preguntas que todos nos hacemos. Y después quiero que nos metamos en el terreno de qué es ser un mejor de la historia, qué es para Pascual Artiles un mejor de la historia en el deporte y en la vida. Y por último, te voy a preguntar lo que le pregunto a todos. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Ese es más o menos el perfil del programa. La vamos a pasar de maravilla. No hay problema, pregunta todo lo que quieras y se me pasó a decirte gracias, más allá de lo que leíste sobre mi carrera, gracias por tu alegría, ¿no? Y bueno, para que tú veas, los sueños se hacen realidad y yo también estoy contento, me caes muy bien, así que gracias por esas palabras iniciales también. ¿Cuándo supiste que querías ser periodista, Pascual? Y periodista deportivo. Wow, ese es un cuento largo, voy a tratar de reducirlo, un cuento largo. Y bueno, que al final creo que te va a sorprender, porque yo me gradué de bachiller como a los 16 años. En esos años, pues no era como, no como después, que fueron alargando los años, ¿no? Así que me gradué muy joven. Y bueno, en esa época, tú sabes que cuando llegabas al último año de bachillerato, tú tenías que hacer había como unas pruebas, algo así, no me acuerdo muy bien, y tú ponías 3 opciones a ver qué ibas a estudiar. Y yo realmente, hermano, no tenía nada. Yo busqué opciones para que el cupo me saliera. Y bueno, no sé si fue la primera opción que puse, no lo recuerdo. Coloqué mantenimiento aeronáutico, imagínate tú. Y yo recuerdo que mi papá, Dios lo tenga en su gloria, decía que iba a... Hoy en día lo veo de otra manera, ¿no? Pero en su momento, en ese instante no lo veía así, pero él decía que era como que difícil que yo pudiese ingresar a la Universidad Simón Bolívar con el promedio que yo tenía. Mi promedio era como, yo creo que era 11 y piquito. Y bueno, me fue a estudiar mantenimiento aeronáutico. Duré 3 meses en la Universidad Simón Bolívar, la que está en el litoral. Dije, esto no es para mí, no estoy por ni cerca. Me fui, entré como una depresión grande, porque no sabía qué hacer. Pero bueno, en medio de la depresión, en medio de sentirme como me sentía, volví a hacer el proceso otra vez. Y hice una prueba para economía en la central, imagínate tú. Economía en la Universidad Central de Venezuela, eran 100 cupos, me gané mi cupo, nadie me lo regaló. Entré a estudiar economía en la Universidad Central de Venezuela, allí duré un poquito más. Pero las matemáticas, hermano, yo sé sumar y restar y esas cosas, pero yo recuerdo que pasé
todo lo que podía pasar, nunca pude pasar matemática 1. Así que eso me fue trancando hasta que me trancó, porque no pude, nunca lo pude pasar. Pero en la Universidad Central de Venezuela, habían dos amigos en particulares, uno Santos Lurúa, el otro era Carlos Valladares. Recuerdo que hasta hicimos yo no sé qué pasó con esa carta, yo me acuerdo que hicimos una carta con los sueños, con lo que cada quien iba a hacer en la vida, yo no sé qué habré puesto yo ahí. Bueno, con Santos hicimos mucha empatía porque a mí las carreras de caballos me han gustado desde pequeñito, no las apuestas, me encanta el deporte en sí. Pero con Santos hice una gran empatía en el tema de los caballos y con él fue la primera vez que yo fui al hipódromo. Santos conoció a una persona y con él me voy a los establos, me voy a las cuadras. Pues. Hermano, cuando yo entré a esa parte del hipódromo, eso fue amor a primera vista. Eso no lo sentí ni en mantenimiento aeronáutico ni en economía. Eso fue una cosa inexplicable. Me enamoró mucho de eso y yo pasé como un año buscando cómo ingresar para trabajar en el hipódromo. Allá se le hace llamar, aquí es assistant trainer, no recuerdo el nombre que le ponen en Venezuela. Bueno, pasé como un año para que tú veas lo que son las cosas de la vida. El que me ayudó a conseguir un trabajo en el hipódromo fue mi papá. Y bueno, ahí pasé desde el 91 hasta el 95, quería ser entrenador de caballos de carreras. Eso sí lo sentía al máximo, nada que ver con la otra historia. Entonces, en ese año 95 yo entro así como que falta algo. Mi mamá, y aquí te voy a echar, aquí es donde vamos a ir para atrás otra vez, mi mamá siempre decía que estaba equivocado, por eso que las madres cuando dicen algo, hermano, hay que parar. Mi mamá siempre decía que yo estaba equivocado, que yo tenía que ser locutor, porque yo, desde pequeñito, cuando eran otros tiempos, yo me iba desde la casa al colegio solo, y yo lo primero que hacía, hermano, era comprar el periódico, el Meridiano, periódico aquí. Y yo siempre tuve la costumbre, ya hoy en día no lo hago mucho, lo hago, pero no tanto como en esos tiempos, de leer en voz alta. Así que yo me metía en mi cuarto y leía en voz alta. Yo bajaba el volumen al béisbol y empezaba a narrar, con las carreras de caballo igual. Pero bueno, no sé por qué, nunca lo vi como una opción. En ese año 95, yo no sé por qué, no tengo ni idea por qué, se me dio por empezar yo empecé a llamar a Radio Deporte, salió por esos años, y yo comencé a llamar a ciertos programas, pero yo no quería llamar para hacer preguntas, yo quería, eran otros tiempos, ¿no? Si hacen una pregunta al aire, yo llamar para responder una pregunta, pues, alguna pregunta a un fanático, una cosa así. Bueno, total que, hermano, bajé e hice una llamada en un teléfono público. Mi llamada fue la última que entró. Te estoy hablando que ese programa era como de 7 a 8 o de 8 a 9, así que tenía una hora para hacer todo esto. Mi llamada fue la última que entró y cuando yo voy de regreso, la respuesta era la correcta y bueno, el ganador es Pascual Artiles. No sé por qué, pero yo siempre puse el Artiles desde el principio, el Figurelli. No me suena por un narrador de béisbol. Porque Figurelli es el apellido de tu padre, ¿cierto? Sí, mi papá fallecido, pero mi familia por parte de papá pues es de raza italiana, pues. Y te estoy hablando de Radio Deporte, en esa emisora estaba un locutor de guardia, no voy a decir, la memoria me da para recordar el nombre. Había un locutor de guardia que me perdone que no me acuerdo su nombre ahora. Pero bueno, hice algo que es lo que yo siempre le recomiendo a todos. Así usted tenga la pena millón, se ha salido. Lo más que puede pasar es que le digan que no. Y si te dicen que no, no pasa nada. Es no decir nada y no sabes qué va a pasar. Así que bueno, a mí se me ocurrió decirle a Bernabé, a mí esto siempre, fueron mis palabras textuales, a mí siempre esto me ha llamado la atención, pero yo no conozco a nadie del medio, pues. Y bueno, ahí comenzó la historia. Empecé a ir con toda mi pena. No soy periodista, pero ahí comenzó un sueño. Lo que sentí con los caballos, lo volví a sentir con esto esa noche, pero en un grado mayor. Y bueno, entendí esa noche que no sabía todo lo que iba a pasar, te lo juro, pero entendí esa noche que sí, que este podía ser lo que me iba a dedicar profesionalmente. Y bueno, así empezó la historia. Los caballos me han gustado toda la vida y me siguen gustando. Los caballos no me gustan, nunca me han gustado las apuestas. Pero bueno, creo que ahí respondí tu pregunta. Fíjate, estoy seguro que quienes nos han seguido hasta este momento
se han enterado de cosas que no sabían, cosas que yo tampoco sabía. Por ejemplo, que tu apellido paterno no es Artiles, porque todo el mundo te ha conocido como Pascual Artiles, resulta que es Figurelli. Pero otra cosa es que tu amor por el hipismo viene desde aquel entonces. Uf, Y yo te decía cuando conversamos antes de grabar que yo te he asociado siempre con el béisbol, pero sobre todo con la Liga Profesional de Baloncesto en Venezuela. Sobre todo en la primera década de los 2000, que era una liga todavía muy buena. Y quien no recuerda a Pascual Artiles y a otras figuras de Meridiano TV como Fermín Pérez Jr., por ejemplo. Pero nunca te asocié con el hipismo. Y me encanta que, a pesar de que tu historia tenga muchos puntos que conectar, pues termina desembocando en estas cosas que has comentado sobre quién es verdaderamente Pascual Artiles detrás de lo que muchos creíamos que Pascual Artiles era. Por ejemplo, que te encanta el hipismo y has caído en el hipismo de nuevo ahora que estás en los Estados Unidos. Vamos a meternos un poquito en el terreno de otros deportes y a ver qué opinión te merece el uso de la tecnología en el deporte en general. Por supuesto, a mí me vienen a la mente los deportes tradicionales, donde hay todavía muchas personas de la vieja escuela y hay personas que están pujando por el uso de la tecnología para hacer el deporte más justo en muchos casos, por la cantidad de decisiones que dependen de un referí o de un árbitro que pueden afectar el desempeño de un juego. Pero hasta qué punto, por ejemplo, en el béisbol, que sé que es otro deporte que a ti te gusta mucho, tú le das la bienvenida a la tecnología y dónde trazas la línea. Es decir, ¿para qué cosas sería bueno aplicar la tecnología en un deporte como el béisbol, por ejemplo? ¿Y en qué cosas tú dejarías que siga dependiendo del ser humano? bueno, ahora quiero ver cómo va a funcionar el umpire eh, ahora en los juegos, en los entrenamientos del próximo año, a ver cómo va a Ujú. ser el asunto del, no sé si llamarlo umpire robot. Tengo que preguntarle a los umpires que conozco a ver cómo es esa historia. Pero bueno, a mí la tecnología me gusta. Yo no soy de esos que se aferran a que el tradicionalismo, que hay que quedarse en los viejos tiempos. No, hermano, los tiempos están cambiando, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y si hay una primera tecnología que a mí me enamoró, y dije, wow, pero claro, es otro tipo de deporte, pero es tan instantáneo y tan rápido sin tanto merequetengue, el tenis. Yo creo que las repeticiones en el tenis son tan rápidas y tan efectivas sin que el juez tenga que bajar y caminar hasta a Pekín para enterarse qué fue lo que pasó o ponerse un casco. No, ahí está la repetición, yo una vez ya, ¡pim! Fuera. Pero bueno, me lo preguntas en el béisbol, sí, yo estoy de acuerdo. Yo no me niego. Me parece que, me parece que le ha inyectado al béisbol. Acuérdate que los tiempos han cambiado mucho y hoy en día la lentitud no funciona. A todos nos gusta la rapidez y eso va desde los chamos hasta uno, porque si tú estás en tu casa y estás pasando Instagram y tú ves 5 segundos y no te gusta, tú inmediatamente te vas. Adiós, chao. Entonces, para el béisbol, el punto de las repeticiones y todo esto, incluso el tiempo, la cuestión de los 15 segundos y todo aquello, mira, si los atletas están tranquilos y no se lesionan tanto, porque al fin y al cabo ellos son los protagonistas, es el único detalle que podría haber, pero de resto sí, yo no hay ningún. Mira, hasta el corredor de la segunda en el 10º inning, maravilloso. Este, mira, yo hasta el perreo me gusta, porque el béisbol necesita adaptarse a los nuevos tiempos, porque si no lo hace, se va a quedar en un deporte para señores de 50, 60 y 70 años. Entonces tú tienes que buscar la manera de que esto. Yo sé que hay gente que no le gusta el perreo, pero bueno. Tú tienes que buscar la manera de que el béisbol se haga un deporte más ágil, más rápido, más certero. Así que el tema de que se pueda revisar las jugadas, a mí me parece espectacular. Pongo el tenis porque me parece que el tenis es un ejemplo en esta historia. No es lo mismo, o sea, un deporte completamente distinto al fútbol, al baloncesto Claro. o al béisbol, pero sí, vale, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el deporte ha cambiado muchísimo con esta historia de poder revisar. Imagínate cuántas historias hubiesen sido distintas si el video hubiese existido unos cuantos años atrás. Para empezar, que la mano de Maradona nunca hubiese existido. Entonces, imagínate cuántas historias hubiesen sido distintas. Mira, que me voy hasta más atrás. No voy a tocar el tema famoso del béisbol porque todo el mundo habla de eso. Pero imagínate tú, hasta, yo no sé, tú estás muy joven, pero hasta en el 82, en el Mundial del 82, Schumacher, el portero de Alemania,
Batistón, creo que se llama el jugador de Francia, le entró un golpe, una cosa, lo sacó del juego, del golpe que le dio ese hombre. Y a Batistón ni siquiera lo expulsaron. Creo que, no sé si le sacaron una tarjeta amarilla, pero no me acuerdo. Si el video hubiese existido hoy en día, hermano, la historia hubiese sido otra. Entonces, y bueno, no voy a por fuera el asunto del no-hitter de Armando Galarraga. Así que sí, sí, yo estoy de acuerdo en el tema. Yo estoy completa y si van a llegar cosas nuevas, y van a llegar, porque con este tema de la inteligencia artificial no sé hasta dónde vamos a llegar. Cuidado si hasta los jugadores van a aceptar. Sí. Pero bueno, sí, respondiendo tu pregunta, sí, sí me gusta la tecnología en el deporte. Sí, sobre todo como te comentaba en el momento que te hacía la pregunta, en lo que se refiere a hacer el deporte más justo, yo estoy de acuerdo en que la tecnología tiene que utilizarse en el deporte. Caso como el tenis con el famoso el ojo del pájaro, ¿no? El bird's eye. Además que le da fluidez al partido, lo hace Sí. detenerse menos. Contrario quizás con el fútbol, que quizás está en esas etapas incipientes del uso de la tecnología, del poder implementar, por ejemplo, cosas como algo similar a este bird's eye que existe en el tenis en las líneas de gol, que hay en unas ligas y en otras no. Terminar de implementarlo a nivel mundial, porque al final del día el fútbol es el deporte por excelencia a nivel Sí. mundial. Donde yo sí me aparto es en que hayan umpires, por ejemplo, robots. Yo sigo Sí, pensando que tenemos que preparar mejor a nuestros umpires para que nuestros umpires sean mejores a la hora de dictar un strike o una bola. No necesariamente separarlos por completo de la posición que le quita humanidad al deporte. sí, ese es un tema que quiero ver. Además, tengo dos buenos amigos umpires, Carlos Torres y Edwin Moscoso. Voy a preguntarle cómo es el tema, o sea, cómo es el asunto. ¿Se para un robot allí o cómo? O sea, no sé cómo funciona esa historia, pero es que incluso el béisbol, ojo, no, caer en el tema, y a lo mejor el robot es el que va a resolver el asunto, caer en el tema de si fue bola o fue strike, imagínate, si revisaran cada vez un picho de eso, el juego no termina nunca. Claro. Pero fíjate que el tema de la revisión de jugadas en las bases eh, me parece acertado. Aquí el otro detalle es qué tan avanzados están los países. O sea, en Estados Unidos la tecnología está muy, muy grande. De repente vas a otros países donde la tecnología no está tan grande, entonces es más complicado poder ver el tema de la repetición. Pero sí, el tema del robot es algo que prometo averiguar. Y sí, me genera intriga. ¿Cómo va a funcionar esa historia y si eso implica entonces de que el umpire desaparece? ¿O el robot es el que determina si el umpire se equivoca o no? Es una buena pregunta, no sé. Pascual, hay otra pregunta insigne, digamos, que a mí me encanta conversar con figuras como tú, que están un poquito más cerca de lo que sucede dentro de las líneas del deporte, que fanáticos como nosotros. Richard Méndez, cuando estuvo aquí, me comentó que a él no le gusta meterse en la conversación de un mejor de la historia, cualquiera sea el deporte, porque para él es injusto comparar deportistas de distintas eras. ¿Con qué corriente te sientes identificado tú? ¿Con la que sí cree que existe una comparación, dentro de ciertos parámetros, obviamente, entre deportistas de distintas eras, donde existe un mejor de la historia dentro de un club de mejores de la historia, o si es injusto, como piensa Richard Méndez? Sí, es un tema complicado porque eh, cada era tiene su manera de ver el juego. O sea, si vamos al béisbol, antes no existía la tecnología, ahora existe la tecnología. Y la tecnología no solamente para repetición, la tecnología para que tú tomes un turno y te sientes a ver qué fue lo que hiciste mal y vuelvas al turno siguiente, o te metiste en la tabla y ves cómo funciona la cosa. Eso antes no existía. Y pasa en todos los deportes. Entonces, fíjate que hay deportes que se decantan en el fútbol. Maradona, el mejor de la historia. Ajá, ¿y dónde está Pelé, por ejemplo? ¿Dónde está Alfredo Di Stéfano? ¿Dónde está Platini? ¿Dónde está Messi hoy en día? ¿Dónde está un Cristiano Ronaldo? Entonces, es como que muy difícil. Bueno, que Maradona en esta época hubiese sido, no sé, más grande de lo que fue, porque las marcas ahora no son como las que eran antes. Eso no lo vamos a saber nunca. Jamás vamos a saber esa historia. Fíjate que me centro en el tema Maradona, porque sí, ¿verdad? Maradona hizo algo que
Llevar al Napoli, hermano, a ganar un título, si no uno, ganó varios, wow, eso no estaba fácil. Pero Pelé fue grande también. Entonces, yo prefiero más irme al tema de llevarlo a su era, a su momento. Fíjate que el baloncesto habla mucho de Michael Jordan, sí, yo soy un pro Jordan. Y quizá porque uno vivió la época de Michael, sí, pero entonces creo que la gente se olvida que antes de que llegara Jordan y para que Jordan tomara ese reinado, existió un Larry Bird y existió un Magic Johnson, que son los que realmente comienzan a realzar la historia del baloncesto, porque la rivalidad entre ellos es lo que comienza que la gente se voltee a prestarle más atención a la NBA. Y bueno, el mismo Michael Jordan lo refleja cuando le dice a ellos en el 91, bueno, que ahora él va a tomar el testigo. Y encima de eso lo hizo bien, porque le ganó a los Lakers la final del 91. Si uno va un poquito más atrás, te consigues con Julius Erving. Y se me escapa ahora, ya falleció hace poquito. Bill Russell. El título de más valioso lleva el nombre de Bill Russell. Y es el hombre con más anillos de la historia. Y los Celtics fueron una hegemonía mucho más grande que los Bulls de los 90 y que la pelea de los Celtics y los Lakers de los 80. Entonces, entrar en la comparación, el básquetbol que juega LeBron James no es el básquetbol que jugó Michael Jordan, por ejemplo. Pero bueno, sí le destaco a LeBron, hay que darle también su cosita al hombre. Sí le destaco a LeBron que tener la edad que tiene y mantener el nivel, ninguno de ellos lo hizo. Jordan, cuando regresó con los Wizards, no era el Jordan de Chicago. Magic Johnson, cuando intentó regresar, no era ni remotamente el de los 90. Entonces, lo de LeBron todavía a esta edad y mantener su nivel de jugador, que no se transforma en ganar campeonatos, bueno, eso es loable. Entonces, yo creo que al final es mejor mirarlos por eras y que cada quien marca su momento, porque las historias, las circunstancias de cada uno no fueron las mismas. Así que me quedo con Richard Eng. No hay un mejor de la historia. Yo, cuando conversaba con León Telandino, que fue mi entrevista anterior, antes de esta que estamos haciendo tú y yo, hablamos de algo bien, bien interesante, y es que al ser humano le gusta debatir y le gusta tener tópicos que le permitan dar su punto de vista, sentirse empoderado, y que más allá de buscar que la verdad absoluta sea la que yo creo o la que tú crees, es tratar de entender los puntos de vista de los demás, sin necesidad de enfrascarnos en que la verdad es la mía, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, pues yo le doy la bienvenida a esos debates de los cuales me encanta conversar con otros fanáticos, y por eso le hago preguntas a figuras como tú. Pero yo sí siento en mi libro que hay un mejor sobre el resto del club por distintas razones. Y eso me lleva a hacerte la próxima pregunta. ¿Qué tiene que tener una figura deportiva para estar en tu libro de mejores de la historia? Sin necesidad de que tú creas o no que haya uno por encima de otro. ¿Qué tiene que tener esa figura para entrar en ese club? Yo pienso que lo primerito que tiene que tener, porque estamos hablando de deportes colectivos, porque si hablamos de deportes individuales, ya esa es otra historia. Pero bueno, los deportes que estamos tocando es colectivo. Eh, yo creo que para mí tiene que tener liderazgo. Messi, wow, lamentablemente lo entendió muy tarde, pero lo entendió a tiempo. Y ganó una Copa Mundial de Fútbol y ha ganado Copa América y ha logrado ganar con Argentina lo que se esperaba que ganara desde hace mucho tiempo. Y ojo, ganó todo en categorías menores y Olimpiadas, entonces arrasó con todo eso allí. Lo que le faltaba era la parte de mayores. Pero yo siento que cuando él, yo no sé, no te lo sé decir, ojo, porque yo no estoy en el entorno de Messi para saber qué fue lo que pasó. A lo mejor, seguramente es una visión mía, más no quiere decir que sea la correcta. Pero a mí no se me olvida en el Mundial de 2018, cuando Argentina estaba jugándose la vida y pasaron la cámara frente a Messi bajo la mirada. Cuando yo vi eso dije, aquí no hay vida. Argentina está eliminada. Porque si tu líder baja la mirada, Maradona jamás hubiese hecho eso. Maradona se echó Italia encima al hacer lo que hizo. Las famosas palabrotas del... Bueno, más allá de que eliminó a Italia del Mundial, de su Mundial, las famosas palabrotas de la final del 90 contra Alemania. Pero lo hizo. Y eso es un líder. Para mí eso es un líder. Michael Jordan, cuando se sentaba
y bueno, cuando jugó aquel encuentro de postemporada con una fiebre a millón y se tiró un juegazo, eso es un líder. Cuando el líder se siente, te dice, mira, Pascual Artiles, tú vas a lanzar la bola aquí. Yo te la voy a pasar y tú vas a lanzar y la vas a meter. Eso es un líder. Y así pasó. Y no una ni dos, pasó un montón de veces. Entonces, eh, para mí lo primordial que tiene que tener un atleta para que pueda ir a ese nivel extra, digo atleta porque pudiéramos llevar a otras cosas, Claro. liderazgo. Zinedine Zidane cometió un gran error en el Mundial del 2006, que a lo mejor la historia hubiese sido otra, porque hasta antes de eso había hecho algo que pocos pueden hacer, volver a su nivel, y se había tirado al Mega Mundial, pero bueno, hubo el desastre del famoso cabezazo y se acabó todo, y terminó ganando Italia el Mundial. Pero mira, Zidane después fue un exitoso entrenador. Liderazgo. Carlo Ancelotti, jugador exitoso, entrenador exitoso, liderazgo. Y encima de eso en el Real Madrid, no estamos hablando. Ojo, mi respeto si tú diriges un equipo que no tenga el nombre, pero es que dirigir un equipo con nombre, hermano, o jugar para un equipo de nombre, eso es difícil, porque hay gente que te dice, no, vale, es que ellos ganan porque Messi ganó títulos en el Barcelona, porque es que Barcelona tenía un montón de jugadores buenos en su momento. Bueno, está bien, pues. Sí, pero ponte la camiseta del Barcelona. A ver si todo el mundo la puede, si todo el mundo se la puede poner y hacerlo bien. No todo el mundo puede. Entonces, eso tiene un punto grande. Entonces, para mí el liderazgo, no sé por qué Messi tardó tanto en llevarlo a la selección de Argentina, y muchos me van a decir que es que, bueno, Argentina era una cosa y el Barcelona era otra cosa. A lo mejor en el Barcelona él no necesitaba ese liderazgo, pero en la selección sí, porque era la cabeza de la historia. Entonces, para mí lo primordial es, sí, yo creo que lo primordial es liderazgo. Porque es en el tema de que sí tengo que ser ejemplo. ¿Ejemplo de quién? ¿Dónde dice que un atleta tiene que ser ejemplo? Bueno, ahí sí me aparto yo, Pascual. Es un tema duro, pero es que yo no sé por qué a veces nos metemos tanto en el tema de lo que el jugador hace fuera. Lo que el jugador hace afuera, esa es su vida. Todos tenemos, es como me decían a mí, a ti te gusta, es como, tú sabes que si uno narra mal, ahora te destrozan por las redes, por ejemplo. En mi época no nos destrozaban por las redes porque no había manera, pero... Y a mí una vez alguien me dijo, imagínate, Pascual, que tú que eres ingeniero industrial, ¿no? Mecánico. Mecánico. Imagínate que yo vaya mañana a tu oficina y te critique tu trabajo. Si yo no tengo ni idea qué carajo hizo eso. Entonces, no lo vas a aceptar porque yo no tengo ni idea. Yo no sé qué es eso. Entonces, muchas veces criticamos y no sabemos qué está pasando adentro. La vida me dio la oportunidad de trabajar en equipos, y cuando tú empiezas a ver esa realidad de lo que pasa adentro, tú dices, wow. O sea, qué fácil es agarrar un micrófono y destrozar a alguien cuando no tienen ni idea qué está pasando adentro. Ahora, y perdona que te ataje, pero ahí tocaste algo que me pareció interesantísimo porque por dos razones. Una, ¿no? Messi pudiera decirte, tú no sabes qué está pasando en el camerino y estás juzgándome solo por la mirada que ves en la cancha. Ojo, yo estoy de acuerdo contigo, yo soy fan de Messi. Sin embargo, le critiqué por muchos años que para mi gusto le faltaba un poquito para cargar a su equipo más allá de lo que su habilidad le permitía. Pero no estamos por saber qué pasaba en los camerinos. Solo vemos lo que pasa en la cancha. El otro punto, y eso solo por citar lo que acabas de decir, que me pareció bien curioso, porque ciertamente no sabemos. Y de este lado es fácil para nosotros juzgar, ¿no? Pero bueno, nos guiamos por lo que nuestro patrón nos dice. Y yo en mi caso, que también soy fanático de Michael Jordan, para mí Michael Jordan no solo es el GOAT del baloncesto, es el GOAT de todos los deportes. Porque por lo que hizo no solo en el baloncesto y a dónde lo llevó, sino por cómo trascendió el baloncesto al punto de que hay jugadores todavía hoy día que llevan su número en otros deportes. Hay jugadores de fútbol que llevan el 23 por lo que el 23 representa, sin que hayan nunca rebotado una pelota de baloncesto. Entonces, para mí ese era como el molde de lo que debe ser un líder. Pero no todos los líderes son iguales, porque yo también en el ámbito industrial veo muchas figuras que no son del estilo de liderazgo que yo llevo y que también lo hacen bien. Pero lo otro que te quería comentar era
en ese club, para que un deportista esté en ese club, y ojo, yo no pido que las personas sean perfectas porque yo tampoco lo soy. Todos llevamos nuestro saquito, ¿cierto? Claro, claro, Pero, es que yo creo que debemos partir de allí. Yo no soy pero, perfecto. pero estamos hablando de un deportista que se convierte en un ídolo de muchas personas Sí, te y que no solo es decepciona. un ídolo dentro de la cancha, sino que lo que hace fuera de la cancha, como el caso Maradona, por ejemplo, repercute en quienes lo consideran una figura a quien emular. Entonces, yo no le pido a todos que sean la Madre Teresa de Calcuta, pero sí me gusta ver que ellos trasciendan lo que sucede dentro de las líneas del deporte para que entren en ese club. Sí. Y en el caso de Michael Jordan, por ejemplo, ¿cómo escaló el baloncesto? Eh, es para mí un elemento fundamental a la hora de compararlo con otros deportistas en su propio deporte y en otros deportes. Sí, sí, fíjate que en el caso de Jordan es interesante porque Jordan supo aprovechar y llegó en el momento justo donde empezó el boom televisivo. Michael Jordan es un buen ejemplo de esa historia. Creo que Messi y Cristiano Ronaldo hoy en día son buenos ejemplos de esa historia. El mismo Alex Rodríguez, que hay muchas cosas que no me gustan de él, es un ejemplo también de cómo hacer esas cosas. David Ortiz, Magic Johnson. Magic Johnson, que wow, tú eres propietario de un equipo y tú dices, wow, o sea, el hombre, el mismo LeBron sé que ha hecho algunas cuestiones de producciones y cosas de esas. Pero sí, sí, sí. Definitivamente el legado de Michael Jordan, ese es el mío. Yo estoy de acuerdo contigo. Otra vez me llevan al paredón. Un jugador. Sí, sí, sin pensarlo. Jordan. Pero Jordan hasta la muerte. Ahí nos parecemos, Pascual. Fíjate, hablando de Jordan, Messi, Cristiano Ronaldo, Magic Johnson y todas estas figuras de las distintas épocas y de distintas generaciones. Te pregunto si has tenido en tu vida profesional, cubriendo el deporte, cualquiera sea el deporte o cualquiera sea el evento, alguna anécdota en particular con un deportista élite que te haya marcado. Wow, eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta y fíjate que no, lo que me pasó por la mente no lo puedo contar porque es una experiencia negativa, pero te la puedo contar fuera de time. Pero hay cosas, yo te lo voy a llevar al punto de la, no sé si llamarlo, no voy a llamarlo de admiración por alguien y que después tú puedas, wow, decir que ese alguien es tu amigo, o puedes compartir con él, o puedes hablar con él, echar historias, qué sé yo. Para mí un ejemplo grande y una de las cosas que yo le agradezco a este país es Víctor Martínez, por ejemplo. Con Víctor, fíjate, nunca lo conocí en los años jugando en Venezuela, nunca jamás. Perdón, nunca lo conocí trabajando en Venezuela. Y aquí hemos establecido una amistad tan grande que lo considero un hermano. Y con él, wow, he conocido mucho más el juego por dentro. Por eso te digo, pasan tantas cosas adentro que uno ni se imagina. Uno ni siquiera se imagina todo lo que estos jugadores tienen que pasar para llegar allí. Uh-huh. Y más para llegar a una élite al que no todo el mundo llega. Si tengo una anécdota en particular, wow. Te pudiese contar la de Tobar. Juan Vicente Tobar era uno de mis grandes, uno de los atletas que yo más admiraba. Trabajé del 91 al 95 en el hipódromo. El hombre se retiró en el 92. Yo creo que lo vi 2, 3 veces, algo así. Sí recuerdo estar era una admiración muy grande. Yo recuerdo estar los los assistant trainers en Venezuela, pues entre las tantas funciones que uno tenía en esa época, uno llevaba los colores que iba a utilizar el jockey y lo que el caballo debe colocar. Creo que llevamos el cincho, algo así, no me acuerdo muy bien. Y lo llevabas al jockey room o al recinto de jinetes de Venezuela. Y esa fue creo que la única vez que yo recuerdo haber cruzado algo de palabras con Tobar. Pero era como una penúltima carrera, algo así, faltaban 1 o 2 carreras, ya no había casi nadie ahí en el recinto. Y no sé si me preguntó qué hacía yo, es que no me acuerdo. Y yo creo que yo estaba tan, imagínate tú, que uno de los atletas que me hiciera a mí enamorarme de los deportes me hablara, eso para mí fue una cosa. Y fíjate, man,
Nunca pude hablar con él. En el 98 empecé a trabajar, en el 95 empecé a trabajar en Radio Deporte. Cuando yo me voy del hipódromo, él regresa. Creo que con Meridiano en el 98 traté de buscarlo para una entrevista. No pude. Volvemos a lo mismo. No sabemos qué pasa adentro o qué está pasando con el atleta. Y sí, creo que es una de las noticias que más me ha impactado. Me impactó mucho cuando supe de su muerte. Eso me impactó mucho porque si me llevaras otra vez al paredón y me preguntaras quién fue el atleta que hizo que empezara a mirar los deportes, sí, Tobar está en el top 3 seguro, segurísimo. Pero bueno, sí. No sé, te podría hablar de Oscar Torres yendo a su casa. Fíjate, me voy acordando. Podría hablarte de Oscar Torres yendo a su casa allá en el barrio Los Sin Techos, por allá arriba. Yo creo que una de las experiencias más hermosas que he pasado en mi vida. Porque con Oscar, yo conocí a esa gente y establecí una amistad buena con Oscar. Y cuando empezaron a hablar del asunto de que podría ser contratado para la NBA, pues yo me metí tanto en esa historia que yo me acuerdo que hasta lo acompañé al aeropuerto cuando se iba para hacer no sé, Tryout. tryout. Y yo, wow, yo me monté tanto en esa historia. Y cuando Oscar regresó, yo fui 2 veces al barrio Los Sin Techos, en la casa donde vivía Oscar, eso estaba allá en la punta de la montaña. Y me acuerdo que el camarógrafo bajó antes y yo, no, eso fue la segunda vez. La segunda vez él dio unos regalos, le estaba dando como unos regalos, una cuestión, pero los regalos no eran en su casa, no eran donde él vivía, sino un poquito más abajo. Y en esa sí fueron varios medios, pues la primera vez fui yo solo, o sea, con el camarógrafo y el asistente. Y esa segunda vez, bueno, reparten los regalos y todo aquellos, y la gente, y en esas 2 oportunidades que fui a la casa de Oscar Torres, entendí muchas cosas del venezolano que a veces no nos damos cuenta. La misma gente, después que terminó todo, la misma gente dijo, Pascual es el que va a subir porque él es el único que sí va a subir hasta allá. Y así fue. La Bueno, pasamos muy bien en la Oscar casa de Torres, Oscar, de verdad. para quienes nos ven, que obviamente quizás no son venezolanos, Oscar Torres fue uno de los 3 NBA que Venezuela tiene. Carl Herrera, Oscar Torres y luego Gravis Vázquez. Son los únicos 3 NBA. Bueno, fíjate que me hablas de ellos 3 y tengo vivencia con los 3, porque en el caso de Gravis, conmigo trabajaba un primo de Gravis. Yo nunca he hecho alaraca sobre esa historia. No soy de hacer eso. Pero Pablo, se llama su primo, me empezó a hablar de Gravis y Gravis para allá y Gravis para acá, que él iba a hacer NBA, que no sé qué más. Te estoy hablando que Gravis tendría allí como 14, 15 años, no sé, no lo sé, no lo recuerdo. Fue tanto lo que se empecinó tanto Pablo de que yo entrevistara al primo, que bueno, está bien, pues tráeme a Gravis Vázquez, pues vamos a ver quién es Gravis. Y así conocí yo a Gravis cuando nadie sabía quién era Gravis Vázquez. Y sí, yo estoy seguro que yo fui la primera entrevista que se le hizo a Gravis porque en ese momento nadie sabía quién era él y fue gracias al primo. Y bueno, Cal Herrera es un caballero, uno de los personajes más interesantes de conocer. Y con una vida súper interesante y que volvemos a lo mismo. La gente a veces se queda con lo que mira y no sabe qué pasa atrás. Y Cal Herrera es uno de los tipos más humildes que pueda haber de los que yo haya conocido de atleta, un tipo tan bueno. Y fíjate, me sigues hablando y sigo sacando, me sigues recordando historias. Rostin González, por ejemplo, le debo muchísimo a Rostin. Eh, eh, yo conocí a Rostin en Portuguesa en su último año como jugador. Y ya Rostin en ese momento ya no podía con su alma. Y a mí me impactó tanto ver a Rostin ya en su último momento de jugador. Pero yo no sé, hicimos una empatía tan grande, hubo una admiración mutua de él hacia mí y de mí hacia él. Al poco tiempo empieza a trabajar como gerente en Cocodrilos de Caracas y él estaba tan empeñado que me fuera a trabajar como el circuito radial. Pero vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Y yo no puedo. Yo trabajaba en esa época en Unión Radio, pero no puedo. Y Cocodrilo salía por RCR. Y bueno, cuando es competencia, no vas a salir por un lado y vas a salir por el otro. Pero mira, circunstancias de vida. Yo salgo del circuito de los Leones del Caracas en la 2003-2004, en plena temporada. Y a mí
lo primero que me pasó por la mente fue llamar a Rostin González. Y entré a trabajar en el circuito de cocodrilos de Caracas de una. Y después Rostin me fue llevando a hacer tantas cosas. Si yo me hubiese quedado en Venezuela, yo estuviese gerenciando un equipo o estuviese metido en ese mundo, porque Rostin me estaba preparando para eso. Hizo que yo me atreviera a animar en los estadios, cosa que yo en mi vida pensé que iba a hacer. Y bueno, arranca la temporada. Creo que el Caracas venía de ese campeón, no me acuerdo. Arranca la temporada y apagan las luces. O sea, se había contratado un animador, pero él quería que yo presentara ese día. Entonces se apagan las luces en el Naciones Unidas para sacar al equipo. Y ok, yo llego, y saco al equipo. O sea, sacar al equipo es, bueno, cuando tú llamas al equipo para que los jugadores salgan. Pues. No la presentación, sino sacar al equipo para que vaya a la práctica. Y después de eso creo que había sí, porque generalmente las inauguraciones habían espectáculos y esas cosas. Y yo me le paro al lado, así con todo. Yo me le paro al lado con las luces apagadas, así, o sea, acabo de sacar el equipo. Yo me le paro al lado y le digo, ay, ¿ahora quién va a hacer el resto? Y él me dice, ¿tú qué? Y bueno, el hombre tenía razón, al final terminé de anunciador interno de los 3 equipos de la capital. Y fue una cosa que me gustó muchísimo también, así que, Rosting, sí, ese también, de atletas, ese está en mi corazón. Bueno, No, todos ellos atletas élite venezolanos, quizás no atletas élite a nivel sí, mundial, pero muchos de ellos atletas élite venezolanos que todos crecimos admirando. Rostin, por supuesto, de aquella famosa selección de Venezuela que por primera vez nos dio un poquito de vitrina a nivel sí. internacional. Pero lo que yo me llevo de todo eso, Pascual, es que eso habla bien de Pascual Artiles la persona. Porque al final del día lo que nos llevamos son las experiencias. Al final del día lo que la gente recoge de nosotros, que los lleva a confiar en nosotros, que los lleva a creer en nosotros, que los lleva a darnos oportunidades, es porque ven más allá de lo que parece obvio. Y con eso te voy a hacer otra pregunta, Pascual. ¿Existe otro nivel para Pascual Artiles? ¿Hay un nivel al que Pascual Artiles aspire todavía a llegar como profesional? Mira, yo sin tenerla, no te voy a decir que no tuviese la mentalidad, porque la enseñanza estaba, pero había mucha inmadurez. Pero yo en el 95, cuando empecé a trabajar en esto, yo dije, bueno, cuando a mí los maestros que estaban en ese momento me dijeron, sí, tienes voz para narrar. Yo dije, ok. Entonces yo me puse metas de una vez. Vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, ta. Mi última meta, de las que yo me puse en el 95, fue narrar fuera de mi país. O sea, trabajar fuera de mi país. Y ojo, no tenía nada que ver con circunstancias sociales de Venezuela ni política. Era una meta profesional. Entonces, en ese camino, yo fui agregando cositas. Por ejemplo, la vida me colocó 5 años de jefe de prensa de Meridiano Televisión. Eso no estaba en mi ítem del 95, imagínate tú ni remotamente. Ser anunciador interno de los 3 equipos de la capital y de Marinos de Anzoátegui. No, eso no estaba en mi ítem. Se entró. Poder aprender para mí, Rostin González es un top 3 de los mejores gerentes en Venezuela. Poder aprender de él y gerenciar, wow, eso no estaba en mi ítem, lo fui agregando. Si yo me hubiese quedado en Venezuela, seguramente ya me hubiese retirado, o estaría gerenciando, o estaría en producción, que eran las cosas que yo me puse lo de producir, lo puse en el 95. Trabajar en el circuito de Leones del Caracas, 95. Hacer televisión, 95. Eso no lo pensé después. Eso estaba aquí en el 95. Y bueno, la meta final era trabajar fuera de Venezuela. Si yo tuviese que sentarme hoy y decir, me voy a retirar, me voy feliz, hice todo lo que quería, porque ya trabajé también aquí, ya trabajo
Ya trabajo por una empresa americana, así que ya cumplí el sueño de trabajar fuera de Venezuela. Meta cumplida. Me encanta el tema, quizá por eso congeniamos mucho tú y yo, porque me encanta el tema del desarrollo personal, me encanta el tema del crecimiento espiritual, me encantan todos esos temas, me matan hoy en día. Y me encantaría rodearme con personas que estén en esa misma vibra, porque mi manera de ver las cosas ahorita, quizá ya son los años, es sanar lo más que pueda y crecer lo más que pueda para que cuando retorne con Dios, y bueno, Dios, por lo menos enderecé las tuercas a ti. Por lo menos estoy viniendo a ti ya sanando un montón de cosas que no sabía antes. Entonces, si me preguntas, es lo que me gustaría hacer en el tiempo, o sea, estar haciendo algo que me guste. Me gustaría más en este tema que estamos hablando tú y yo, de hacer feliz a otras personas y hacerles el camino un poco más fácil, que entiendan que si nosotros lo hicimos, ellos también lo pueden hacer. Y que lo más sabroso es cuando tienes mentores, como yo los tuve y los tengo, que son felices viéndote triunfar. Sí. Mira, te voy a hacer la última pregunta y antes de hacerte la última pregunta voy a hacer un comentario muy breve. Em, la vida nos prepara para ayudar a la persona que solíamos ser. Así es. Uh-huh. Tú hablaste de todos los mentores que tú has tenido. Para mí es fundamental que en la vida todos aprovechemos esas oportunidades que la vida nos da de tener mentores, de tener coaches, como quiera que vengan, ¿no? En cualquiera sea el contexto. Pero esos coaches te preparan para que tú seas el coach de quien tú fuiste en algún momento. Es que cuando a mí me tocó regresar a narrar béisbol este año, el primer juego me tocó con Pedro Ricardo Mayo, con el que trabajé muchos años en Venezuela. Primero fue un lujo, Dios mío, gracias a Dios. Me pusieron a Pedrito, que nos conocemos tan bien, que aunque el tiempo había pasado, una cosa impresionante. Y yo le decía, pero parece mentira, el tiempo ha pasado y ahora nosotros estamos en donde estaban nuestros mentores cuando nosotros llegamos. Entonces, en ese punto de la vida es en la que yo estoy y es lo que yo quiero disfrutar de ahora en adelante. O sea, ver qué sucede con mi carrera, con la que ya me siento súper orgulloso y súper feliz de todo lo que ha pasado. Si vienen cosas más, bienvenido sea. Me encantaría narrar para un equipo de béisbol aquí, por supuesto que me encantaría hacer eso. Pero yo he aprendido, hermano, que las cosas hay que soltarle y dejar que todo suceda cuando tenga que suceder. Pero sí tengo claro esa meta que te dije al principio. Mira, me voy a ir, Pascual, con la última pregunta. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Voy a poner los lentes porque si no, no veo. Bueno, que pudiera ver porque pudiese alargarlo, pero bueno. Ay, Dios mío, fíjate. Hay una que dice aquí, ¿qué significa la grandeza en la vida? En la vida. Ser importante, notable o distinguido. El objetivo es inspirar a los estudiantes o a las personas, pues alcanzar la grandeza, no sé, tomando riesgo, trabajando duro y superando sus límites. Eso es lo que dice aquí. Fíjate que la Biblia dice aquí, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que la grandeza de Dios habla a su dominio absoluto sobre todas las cosas. Sus infinitos recursos, su poder inimaginable para hacer lo que quiera y para quien quiera. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es la grandeza o qué significa la grandeza, yo lo llevaría al tema personal. O sea, pasar por este mundo y no hacer nada es una pérdida de tiempo total. Cuando, cuando tú te vas para atrás y te pones a pensar y dices, wow, un muchacho rebelde, no sabía qué quería hacer, pero quería, quería hacer feliz a mis padres. Le prometí a mi papá que iba a ser alguien en la vida y yo no me podía fallar. A mí valió la pena cada golpe, valió la pena cada enseñanza, valió la pena todo el recorrido, valió la pena todo el camino, valió la pena cada palabra, valió la pena
cada momento duro valió la pena en que la cámara se iba a prender y tenías que ir al aire y segundos antes estabas llorando, pero no te fuiste de allí. Valió la pena tener ataques de pánico un montón de veces narrando y nunca te paraste y lo hiciste. Valió la pena sentirte súper mal y no haberte rendido nunca. Valió la pena tener el respeto y el cariño de todos esos maestros a los que yo seguía por una pantallita de televisión. No creo que se me haya escapado alguno, yo creo que los conocía a todos. Fíjate que si me preguntaras si me escapó alguno, creo que no. Que pudieras convertir a esa gente que veías allí en tus amigos, en tus maestros, en personas que estaban tristes cuando el Pascual no terminaba de reaccionar y que fueron felices cuando lo vieron reaccionar, que en algún momento se alejaron porque no hallaban qué hacer para que yo entendiera. O sea, tantas cosas de la vida. Sí, yo creo que te voy a ayudar, si me lo permite. Yo creo que, y esto lo que te voy a decir no es de mi autoría. Yo soy fanático o seguidor, para que la palabra fanático no suene mal, fuera del contexto del deporte. Soy seguidor de un filántropo americano llamado Ed Mylett. El tipo es un empresario que además de eso se ha dedicado a trabajar en lo que aquí llaman el alto desempeño, el crecimiento personal. Y él tiene una frase que a mí me ha impactado y que creo que resume lo que tú estás queriendo decir y has comentado por los últimos minutos. Cuando hablabas de que cuando llegues al cielo quieres agradar a Dios. Y más allá de cuál sea la religión de quienes nos ven, ¿no? Pero su punto es, para ir al grano, nosotros llegamos a la tierra con el propósito de perseguir nuestra mejor versión. Es decir, cuando lleguemos a conocer a nuestro creador, Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con todos los talentos que te di? Y su deseo es que cuando Él conozca a su creador, es decir, es que su creador le pueda decir, te convertiste en lo que yo sabía que te podías convertir. Creo que esa es una obligación que tenemos todos. Y por eso existe un espacio como este, porque yo siento que tenemos la obligación no solo de perseguir nuestro propósito, sino de convertirnos en nuestra mejor versión. Porque hay alguien, y este es el lema de este programa, Pascual, no solo lo estoy diciendo ahorita, se lo digo a todos mis invitados. Hay alguien para quien el GOAT eres tú. Eh, bueno, fíjate, pues, estamos terminando como al principio, porque al principio dijiste unas palabras y me tuviste que trasladar otra vez a cuando me reencontré con Pedro Ricardo para una transmisión de béisbol. Y esa noche entendí que ahora estábamos en la posición en la que estaban nuestros maestros cuando empezamos. Entonces, cuando tú dices esas palabras al principio, a mí es sentirme, wow, ahora estoy en esta posición. Y fíjate, cuando nos conocimos hace poco y hablamos para esta conversación, yo hice lo que generalmente hago cuando algo me llama la atención. Y en base a nuestra conversación, yo revisé el Insta, fue que te lo pedí, me metí y dije, wow, no está tan mal, está bien, está muy bien. Y fíjate que te lo hice saber, porque eso es lo que Ujú. eso fue lo que eso fue lo que cada maestro me enseñó. Bueno, no solamente cada maestro, porque puedes tener un montononón de maestros, pero si no tienes un papá y una mamá que te enseñen esos valores, olvídate de eso. Yo, gracias a Dios, tuve papá, tuve mamá, tuve una tía que era mi segunda mamá y tuve mucha gente en ese entorno familiar que me enseñó a agradecer y a disfrutar y a aprender de esas cosas. Entonces, a mí cada vez que un mentor se me acercaba, para mí eso era, eh, tú lo puedes ni explicar. O sea, hemos tocado esta parte de lo que estamos hablando ahorita. Por mi cabeza pasan tantos nombres,
pero tantos nombres, tantos, 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 y Dios mío, o sea, gracias a Dios son tantos, pero, y que me provocaría que decirte los tantos, pero decirte los nombres, pero sé que se me va a quedar alguno afuera y no quiero que ninguno se me quede afuera. Entonces, eh, hoy en día es tan sabroso cuando alguien te dice lo que tú dijiste al principio. Uno dice, o yo lo miro de esta manera, wow, gracias a Dios pude marcarle la vida a alguien. Y yo solamente le digo a Dios gracias, porque es sabroso poderle marcar la vida a alguien. Para no alargarme tanto la historia, porque me gusta mucho hablar, antes no hablaba, pero ahora hablo demasiado. Yo hace poco cumplí años y yo recuerdo que algunas personas me preguntaron, ¿qué hiciste ese día? Y yo, bueno, normal, trabajar. ¿Y no hiciste nada después del trabajo? No. ¿Y cómo la pasaste? Y, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, bien. ¿Y sabes por qué? Porque como vengo trabajando conmigo en todos estos temas que estamos hablando de crecimiento, desarrollo, sanando, todo ese montón de cosas, entendí, primero, que el ambiente te lo haces tú y no los demás. Tú decides qué es lo que va a pasar. Dos, los mensajes que me llegaron fueron tan lindos, tan hermosos, tan llenos de ese crecimiento y de esa vibra que yo busco hoy en día. Y dije, wow, lo estamos haciendo bien. Me siento cada vez mejor conmigo y qué bueno saber, porque eso siempre me ha alegrado, no es que me alegra ahora, siempre me ha alegrado, lo que pasa es que estaba muy inmaduro. Este, siempre me ha alegrado saber que a alguien tú le dices algo y eso hace que esa persona le vaya mejor. Mira, Pascual, me ha encantado conversar contigo. Me ha encantado conversar contigo. Como te comenté al principio, sabía que iba a ser un episodio interesante. Paseamos un poquito por Pascual Artiles la persona, luego hablamos un poquito sobre algunas de esas preguntas álgidas en las que para muchos solo hay blanco y negro, pero que también hay matices alrededor de quiénes son los mejores de la historia y sobre si vale la pena o no que exista uno por encima del montón. Y por supuesto llegamos al final, que es donde todo decanta, ¿no? Hablar sobre verdaderamente qué significa ser un mejor de la historia, no solo en el deporte basado en estos ejemplos de estos deportistas que son nuestros ídolos, sino también en la vida, ¿no? ¿Qué significa ser un mejor de la historia en la vida y qué es lo que nos hace grandes? Y no sé si tienes algún comentario de cierre, 20 segundos, Pascual, antes de irnos. Sí, te que ponerme límite porque antes porque no hablaba y ahora porque hablo mucho. Yo creo que lo dije fuera antes de que empezáramos a grabar. Eh, no pierdan tiempo en la vida. La vida es muy corta y se va rápido. Nosotros tenemos la bendición de que hemos llegado a la edad que tenemos, pero sabemos que nos queda mucho tiempo. Ahora, no pierdan tiempo. Y al final la frase que se la robé a alguien y me la he tomado para mí para siempre. Haz y hagan siempre lo que les haga felices. A ustedes, no a los demás. No vayan por la vida perdiendo tiempo en cosas que no llenan su corazón. Hagan siempre lo que les haga feliz y que el corazón siempre esté conectado con la mente y que esto vibre, pero de emoción, de alegría, de paz y de todo ese montón de cosas maravillosas que sí existen en el mundo. No pierdan tiempo. Haz lo que te haga feliz. Encantado de nuevo, Pascual. Gracias por haber estado aquí. Yo me despido con una señal que para mí se ha hecho costumbre. Yo digo, nos fuimos y hasta un próximo programa. Gracias.